Quisiera leer con ustedes de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y le puse como título al mensaje "Cómo edificar puentes en estos tiempos de división". Dice así Pablo en Efesios 4, 1 al 3. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Amén. Amén. Palabra del Señor. Amén. Amén. Lo que me inspiró a hablar sobre este tema tiene que ver con lo que ha pasado acá en Estados Unidos, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en Brasil, para hablar de Latinoamérica, ¿no? Los votos acá ya fueron contados y con el sistema americano ya tenemos un nuevo presidente. Algunos lo festejan en las redes sociales, otros lo critican. La prensa está dividida, pareciera como que el país está dividido. Y lo mismo pasa en Argentina. Me contaba Eduardo el otro día de que hay amigos de 50 años que se han peleado por causa de que unos son kirchneristas y los otros son macristas o apoyan el gobierno actual, ¿no? En Ecuador pasa algo parecido, en Brasil pasa algo parecido, ¿no es cierto, Pablo? Sí, parecido. Yo tengo amigos en Brasil que están a favor de Lula y Dilma y salen a protestar, inclusive en Facebook ponen fotos de cuando han estado en las protestas contra Temer. Hay otros que apoyaban a Temer, ahora ya no lo apoyan más. Es todo un drama, una división en distintos países, y así podemos hablar de Venezuela, podemos hablar hablando de Latinoamérica nomás, ¿no? Algo que nos toca y quizás nos representa a nivel, digamos, de donde vinimos. Y algunos se dividen por algo tan banal como es el fútbol, ¿no? Cuando juega Boca River en Argentina, tengo dos amigos también que los tengo en Facebook, lindos, buenos, cristianos, pero dicen cosas hasta ofensivas del otro, ¿no? Y ponen unos carteles que, y digamos, tanto el de River como el de Boca, como que fuera la peor porquería el otro equipo, y casi ofensivo. Y hay algunos que se salen de las fronteras y se pelean por el Real Madrid y el Barcelona. Eso no es así, ¿estamos? Bueno, felicitaciones a todos los hinchas, al amigo acá, a los hinchas del Real Madrid que salió campeón de Europa. Pero digamos, hay cosas tan insignificantes a nivel de la vida, como un partido de fútbol o un equipo de fútbol, que puede hasta dividir a los amigos. ¿Vale la pena? No. Entonces la iglesia tiene una gran responsabilidad en estos tiempos. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar como seguidores de Jesús ante esta situación? Inclusive se habla de divisiones étnicas, ¿verdad? Acá en Estados Unidos tenemos el tema con los afroamericanos, tenemos el problema con los latinos que vienen, divisiones que hay, opiniones que hay, y debemos tener nosotros como cristianos cuidado. Pablo, preso, se preocupaba por esto, y él dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que Dios hizo. O sea, nosotros no somos cualquier cosa. Fuimos llamados por Dios mismo, como todo el mundo es llamado. Y tuvimos la gracia de que nos acompañó el Espíritu Santo para decirle que sí al Señor. Miren si no somos privilegiados. Amén. En el momento que Dios nos llamó,
O en el momento que quizás hasta nos separamos del Señor, como fue el caso mío, me dio otra oportunidad y pude decirle sí al Señor. Fuimos y somos privilegiados. Dice que vivamos de esa manera, dignamente, de acuerdo a ese llamado, como representantes del Señor, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y dice en el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ese es el mensaje de la unidad de la iglesia de Pablo, del apóstol Pablo. Tenemos el otro, la oración sacerdotal de Jesús, allá por Juan capítulo 17, donde pide al Padre que sean uno, que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Dios nos llama no solamente a vivir en paz, sino a cuidar la paz, a ser productores de paz. Dice la Reina Valera, solícitos en mantener la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Preocupados, trabajando, no relajados, sino trabajando por tratar de romper barreras, estar dispuestos a ser gentiles, a tener humildad, a vivir en reconciliación. Algunos piensan que esta cosa de Pablo, estas recomendaciones de Pablo, es como si tuviera un asterisco la Biblia y abajo dice, menos en épocas de elecciones, menos en época de finales, menos cuando hay problemas políticos. Entonces sí podemos ser activos en el sentido de expresarnos negativamente y quizás ofendiendo a otros, pero no es así. El pacificador, según Jesús en Mateo 5:9, es aquel que trabaja por la paz. Y Jesús promete bendiciones para esa persona, el que es un pacificador, el que trata de estar en paz con todos. Mientras dependa de nosotros, dice la palabra, tenemos que estar en paz con todos. Siempre habrá alguno que no estará en paz con nosotros, pero si depende de nosotros, tenemos que tratar de estar en paz con todos. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Muy bien. Entonces, es nuestra elección transformarnos en cristianos, que ya somos, ofensivos o pacificadores. Cristianos agresivos o pacificadores. Personas que rompen relaciones, personas que salvan relaciones. Personas que bendicen a los demás, estando en paz con ellos mismos o en paz con Dios, y en paz con Dios y en paz con los demás. Yo puse algunos puntos que podrían ser muchos más, pero en los cuales podríamos meditar. Y puse en el primer punto, tratar de ver el mundo a través de la otra gente. Hay gente que cuando se habla sobre un tema no escucha, sino que está pensando lo que te va a contestar. ¿Somos así? ¿Hemos encontrado gente así? Qué lindo que es escuchar. Tuve un altercado casi con una persona que trató de gordo a otro. Y yo, para tratar de ayudar, le digo, fíjate que estuviste flojo. Esto hace tiempo. Y dice, ¿por qué? Le digo, ¿cómo le va a decir gordo a fulano de tal? Le digo, ¿no viste que se cayó la boca? ¿No viste que las otras dos personas que estaban en la reunión hicieron un silencio largo? No, no me di cuenta, me dice. Entonces le digo, bueno, estuviste mal. Y me dice, no, lo que pasa es que en mi país decirle gordo a una persona es bueno, porque está sano. Entonces, bueno, ya veo la reacción de ustedes. Entonces le digo, bueno, antes en Argentina era así también, hace 40 años, cuando un chiquito estaba gordito, le decían, qué lindo, y qué sanito.
¿Por qué? Porque no había antibióticos, porque no había lo que tenemos hoy, entonces había un poquito de resto que si te agarraba una gripe, bueno, uno podía bajar unos kilos y no entrabas en crisis. Pero por todos los países que ando yo, decirle gordo a una persona, y más que no había confianza, ¿no? La cosa es que siguió la conversación o la discusión, y al final le digo, ¿viste qué interesante que es dialogar? ¿Por qué me dice? No, le digo, porque ahora yo me enteré que en tu país decir gordo a una persona está bien. Yo no lo sabía antes. Y me miró y no hablo más. Pero bueno, yo te quiero decir, el hecho de escuchar al otro y considerar el argumento del otro, de repente aprendemos algo, inclusive que en algún país de acá en Latinoamérica se le puede decir gordo. Tengo mis serias dudas. Pero el hecho es una experiencia de lo que es escuchar mientras el otro habla y considerar, y después uno puede contestar. Sí, ¿Lee te iba a decir algo? Sí, el otro día leí justamente que en una conversación normalmente nosotros captamos el 30 al 35% del total de la conversación. O sea que perdemos el 60 o el 70%. Perdemos en una conversación el 70%, 60% de lo que nos están diciendo. Quizás porque estamos pensando cómo contestar o estamos pensando en otra cosa. No estamos prestando atención. Se explica el dilema de los maestros. ¿Cómo es el dilema de los maestros? Uno habla y parece que no te escuchan, es porque se desenchufan. Están con el teléfono celular. Algunos. Es cierto, los maestros. Escucha lo que le conviene. Escucha lo que le conviene. Bueno, yo creo que para poder unir en estas épocas de confrontación, en estas épocas, sea donde sea, acá en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, lo que sea, el hecho de poder escuchar al otro hace que también podamos crecer nosotros. Y no estamos hiriendo, no estamos contestando lo que solamente pensamos nosotros, sino que podemos meter en el paquete de nuestros pensamientos el argumento del otro. ¿Amén? Amén. Si tenemos amigos latinos o afroamericanos, hermanos, qué interesante es poder escuchar la lucha que hay. Inclusive las personas que están acá ilegales no son nuestros enemigos. ¿Verdad que no? No. Son seres humanos. Si defendemos los perros y los gatos, hermanos, yo veo que hay gente que pone en Facebook cosas de los perritos, de los gatos, que son divinos, ¿no? Y que hay que defender cuando alguien maltrata a un perro, dicen, pongan like y compartan, dicen algunos, ¿no? ¿Cuánto más a los seres humanos que piensan o están en situación distinta a la nuestra? Esta semana se murieron 2 personas porque se pararon para defender a alguien en el metro, en el tren. Cierto, sí. A un musulmán, estaban defendiendo a un musulmán. Sí, que estaban aparentemente musulmanes. Sí. Y se murieron los 2. Y el que estaba ofendiendo atacó. Sí. Así fue, ¿no? Sí, 2 murieron. Sí, 2 murieron. Seamos amigos entonces y tratemos de entender lo que sienten los demás. Y esto tiene que ver hasta con el que no tiene trabajo. Si tenemos la bendición de tener trabajo, qué importante poderse poner en el lugar del que no tiene trabajo. Poder dar una mano, poder dar un acompañamiento. Si tenemos la posibilidad de darle una mano económica, si podemos dar una oportunidad de dar una recomendación, pero ponernos en el lugar, achicar distancias. El otro punto que puse fue arrepentirnos si hemos actuado con enojo. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Efesios, dice, enójense, pero no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Ha habido mucho enojo en este último año, diría yo, acá dentro de lo que es la política de Estados Unidos. Para un lado y para el otro. O sea, toda la campaña política fue de enojo, fue de atacar, y el que estaba de un lado
se parcializaba y el otro se parcializaba. ¿Ganamos algo con eso? No ganamos nada. No se ponga el sol, no pase un día que estemos enojados. Podemos tener nuestra opinión, por supuesto. Votamos, eso es nuestra opinión. Pero no permitamos que haya enojo entre nosotros, con la gente o con aquel que representa en este momento la dirección del país. Si nosotros hemos roto puentes entre nosotros, hermanos, es cuestión de arrepentirse y pedir perdón. ¿Amén? Amén. No permitamos que el diablo meta una cuña en nuestro medio, porque él se dedica a eso. Hay una rajadura en la pared y él empieza. Y con el martillito, cuña, 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 cuña. No sé si vieron en Facebook, alguien puso cómo se puede romper una roca grande que tiene una pequeña grieta. Y con una maderita y un martillito y rompían una piedra enorme. ¿Saben lo que es eso? Una buena representación de lo que es nuestro enemigo. Si tenemos una fallita, si tenemos una grietita, ahí empieza. Y le da. Y no permitamos que eso pase en nuestra vida, ni tampoco en nuestra congregación. Yo sé que en nuestra congregación tenemos mucho cariño el uno por el otro. Amén. Esto es casi preventivo y es para mí también. Quizás lo que hay que hacer es mirar menos noticias, menos CNN, menos Fox News, leer más la Biblia, o tener comunión, o mirar una película buena por Netflix, para los que somos menos espirituales. Adelante. Y cuando hay situaciones que vemos en las que de pronto se están cometiendo injusticias con personas que conocemos, y un punto específico, ayer me cuenta mi hermana que una compañera con la que trabajaba le hicieron la vida imposible hasta que la despidieron. Ella ya me había dicho que en su ex lugar de trabajo hacían prácticas como racistas. Mi hermana era lo más moreno que podía existir en esa compañía. En Colombia todavía hay mucho racismo. Esta muchacha que llevaba ahí con 15 años había sido contratada por el ex socio del jefe de mi hermana, pero al jefe nunca le gustó, sencillamente porque era trigueño. Entra otra persona y le hace la vida imposible y se lo dice de frente: es que usted no me cae bien. Y le impusieron trampitas y con un contrato. El cuento largo corto es que el abogado le dice: no la pueden echar por eso porque ella no hizo nada malo, la tienen que indemnizar por esto que están haciendo. Listo, le dieron menos de lo que le deberían de dar en cuestión de dinero, pero a mí me dio mucha rabia. Yo le dije: negra, es que, le dije a mi hermana, negra, tenemos que hacer algo, es que no pueden seguir haciendo eso, porque las personas de color entonces en esa compañía no tienen o sea, nadie tiene el derecho al trabajo, pero por ser de color, en serio. Entonces yo le dije: no, le hacemos un artículo en El Colombiano. Después me puse a pensar, pues es desprestigiar a la compañía, pero si alguien no hace algo, van a seguir haciendo sufrir al resto de los empleados. Y tienen prácticas discriminatorias cuando son de estrato bajo, o de color. Y entonces es difícil para mí no sentir, no es venganza, es como no sé, justicia. Entonces yo le dije: listo, creamos una justicia divina, pero sí me molesta mucho que ellos sigan haciendo sufrir a los empleados. Sí. Bueno, esta niña está de psicólogo. voy a llegar a ese punto. Gracias por tu comentario. El tema es si dejamos que florezca odio en nuestro corazón, una bronca desmedida que hace que porque eso hace que a veces no nos controlemos, que hagamos cosas que después nos traigan arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la congregación, ¿qué pasaría si la gente que viene nos ve que somos reaccionarios, que somos amargados, que juzgamos, que tenemos una opinión demasiado fuerte sobre algo y el otro tiene? ¿Sabe lo que pasa? Después nos pasan de largo. Y pasan de largo a las demás congregaciones también, porque piensan que todos los cristianos son iguales, ¿verdad?
Hablando de congregación, ¿no? Que Dios nos ayude. El otro punto que puse es morderse la lengua, aprender a morderse la lengua. Dice también en Efesios 4, pero versículo 29, que ninguna palabra que no edifica salga de vuestra boca, sino solo palabras que sean buenas para edificación. Esto es muy abarcativo, ¿no es cierto? Uno puede decir que un ejemplo como el tuyo puede ser de edificación, porque es una injusticia, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, no puse un asterisco. En época de elecciones pueden decir cualquier cosa, nota al pie. En época de elecciones esto no aplica, sino que palabras sanas, palabras edificantes deben salir de nuestra boca, y eso vale por los 365 días del año. Pidámosle entonces al Señor que con su Espíritu Santo nos ayude a filtrar lo que decimos. Si es poco amigable, si es condenatorio, si es racista, como en el caso tuyo, si es crudo, tratemos de callar la boca. Pongámosle un cierre relámpago a la boca. Nos vamos a evitar muchos problemas, vamos a evitar al otro muchos problemas. Dejemos que Jesús ajuste nuestras actitudes. Amén. Pero eso te estás hablando más de nosotros, tenemos Nosotros, sí. elección, ¿no? Nosotros, que no seamos racistas, que nos controlemos. Sí. O sea, estoy hablando en general también. O sea, yo creo que acá no hay un solo racista, ¿no es cierto? Yo suelo decir que estoy hablando con los hermanos de Uganda que vinieron y hablamos un poco del racismo porque ellos querían saber cómo era acá en Estados Unidos y todo. Y yo le digo, yo soy daltónico. O sea, yo no veo color en la gente. No veo color. Yo no había visto color en mi nieto, el más chiquito de Priscila, hasta que Liliana me dice, ¿viste el color trigueño que tiene? Ese no le va a molestar el sol cuando tome en su vida, porque tiene un colorcito ya de fábrica. Y yo no me había dado cuenta. Tengo un yerno guatemalteco que para mí, tengo un amigo que se llama Gerson en Brasil y es íntimo amigo. O sea, no veo raza. Yo creo que ustedes tampoco. Por tu comentario, bueno, no haces ninguna diferencia entre alguien que tiene un color diferente, o si es japonés, o si es indígena, o lo que fuera, porque somos todos criaturas de Dios. Somos miembros de la raza humana, creados a semejanza de Dios. Dejemos entonces que Jesús ajuste nuestras actitudes. Preservemos y alimentemos la amistad con aquellos que piensan diferente. A veces tenemos la tendencia de estar solamente con gente que piensa igual que nosotros. Entonces, si fuera la iglesia nuestra así, tendríamos que sentarnos todos en un círculo, pensar todos iguales, mirarnos y decir te quiero y opinar todos lo mismo. ¿Verdad que la vida se torna muy insípida de esa manera? Qué lindo poder conversar con gente que piensa distinto. ¿Cómo nos amplía nuestra forma de pensar? Nuestra personalidad se amplía. Quizá tu candidato ganó, pero si quemaste puentes gracias a eso, perdiste. O sea, ¿qué ganó? Y si tu candidato perdió y gracias a eso quemaste puentes, perdiste también, doble. Pues perdió tu candidato y perdés vos, perdés un amigo. Entonces ahora es tiempo de remendar relaciones. Ser diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dice Pablo. Eso significa que tenemos que trabajar duro. Y ahora voy un poquito al ejemplo tuyo. Desafiar gentilmente toda forma de prejuicio. O sea, no salir con una ametralladora y matar gente porque la gente tiene prejuicios, sino con gentileza poder desafiar
cuando hay injusticias. Y no podemos, como decía recién, lograr la unidad cristiana, porque la iglesia también está dividida. Hay gente que piensa en una cosita distinta y ya juzga a los demás, a las demás congregaciones cristianas, porque no son exactamente iguales. Hay que hablar verdad, pero en amor, dice en el versículo 15 de Efesios 4. Hablar verdad, expresar lo que pensamos, pero en amor. Y yo creo que los pastores tenemos mucha responsabilidad de hablar inclusive sobre el racismo. Tenemos un ejemplo en Martin Luther King, que luchó para que no hubiese esa discriminación que había en este país no hace tanto, ¿verdad? Y lo mataron por eso, dio la vida por eso. Y hay muchos que han dado la vida por pelear contra las injusticias de forma pacífica. Inclusive gente que no expresaba una fe en Dios, como nosotros, ¿no? Como puede ser Gandhi. No digo que vayamos a salir a ese, hay gente que tiene plataforma para eso. Nosotros quizás no tenemos esa plataforma, pero que no surja entre nosotros ninguna forma de racismo, sino si el racismo nos está mirando a los ojos, trabajar por la paz, trabajar por el bien, trabajar por la igualdad, para que Dios pueda apoyarnos en eso. Que el Señor ajuste entonces nuestra actitud. En el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés la ley en la montaña, pero en la montaña también Jesús nos dio a nosotros el Sermón del Monte, que habla mucho más de las actitudes que de los hechos. Porque podemos tener actitudes interiores que no las expresamos, pero son tan malas como si las hubiéramos expresado. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Dice que no hay que matar, pero si al hermano lo tratamos mal, si lo tratamos de idiota, lo tratamos, en algunas versiones dice idiota, lo estamos matando. Es como si lo matáramos. Entonces no lo estamos considerando como un igual, sino que estamos denigrando al hermano. Estamos diciendo, él piensa distinto que yo, es una porquería, no sirve. Perdonen, ¿porquería es mala palabra en algún país de ustedes? No, una basura. Entonces, se enfoca el Sermón del Monte en actitudes más que en hechos, actitudes del corazón. El Sermón del Monte nos llama a actuar con amor, con misericordia y con perdón. Y el tema de la reconciliación es el meollo del Evangelio. Quiero leer con ustedes para ir terminando en 2 Corintios 5, 17 al 20. Por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado. ¿Amén? Amén. Tuvimos bautismo el sábado pasado. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo, dice Pablo. Todo esto proviene ¿de quién? Dios. De Dios. ¿Está ahí? Sí. Todos juntos lo leemos entonces. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Aleluya. De unir. ¿Amén? Amén. No de desunir, no de discutir, sino el ministerio de la reconciliación. Y de eso
Gracias a eso estamos nosotros acá. Porque Cristo vino a esta tierra para reconciliarnos con el Padre. Amén. Amén. Hemos quemado puentes en estas elecciones. Alguien nos ha dejado por causa de puntos de vista políticos. Nos vamos a ganar a esa gente. ¿Cómo vamos a ganar a esa gente de vuelta? Si es que es así. ¿Cómo planeamos llegar a la gente que tiene distintos puntos de vista que el nuestro? Sea político, sea deportivo, sea filosófico o lo que sea. Y anoté una cosita de una tal R.J. Palacios que encontré. Dice: cuando puedas elegir entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. Cuando puedas elegir entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. ¿De qué vale ganar una discusión si perdemos un amigo? Amén. Amén. Dejemos atrás entonces toda animosidad y edifiquemos puentes con el amor de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque en tu palabra tú nos muestras la importancia de ser como tú. Ayúdanos a vivir la reconciliación, ayúdanos a vivir en paz, en amor, en misericordia entre nosotros, con nuestros vecinos, con todas las personas con las que tengamos contacto. Necesitamos tu asistencia, Santo Espíritu, para que esto se haga realidad. En el nombre de Jesús, amén.